¿Tímido? Perfecto. Bienvenido al club de los que piensan demasiado y actúan poco. ¿Crees que tu problema es que no sabes qué decir? No, amigo. Tu problema es que estás más enfocado en no cagarla que en conectar. Así que cada vez que entras a una conversación pareces más un becario ansioso que un ser humano funcional. Vamos a decir las cosas como son. No estás perdiendo oportunidades por ser tímido. Estás perdiendo porque tu cerebro entra en pánico social cada vez que te toca interactuar sin un guión. ¿Y sabes qué es lo peor? Que mientras tú analizas si decir hola suena raro, otro tipo ya hizo reír a medio grupo y se fue con el número de teléfono que querías. Pero no te preocupes, hoy no vengo a decirte que hables más. De hecho, hablar más puede hacerte parecer más idiota, no más interesante. Esto no se trata de cantidad, se trata de presencia, de ritmo, de entender cómo jugar este juego sin quedar como el personaje secundario que nadie recuerda. La gente no quiere que hables como Shakespeare, quiere sentir que entiendes el lenguaje invisible. El tono, la mirada, el ritmo, la energía, es como bailar, pero con palabras. Y si tú todavía estás pensando en qué paso dar, ya te dejaron solo en la pista. Así que lo primero, deja de pensar que necesitas volverte extrovertido para dominar conversaciones. Eso es una mentira millonaria vendida por tipos que gritan frente a Lamborghinis alquilados. No necesitas cambiar tu personalidad, solo necesitas entender las reglas del juego. Regla número 1. El que controla el ritmo, controla la conversación. No es el que más habla, es el que marca pausas. Sabe cuándo tirar un silencio incómodo, cuándo mirar a los ojos, cuándo hacer una pregunta que desarma al otro. Es como jugar ajedrez verbal. Y tú andas jugando uno. Mira, si entras a una conversación y tu único objetivo es que no se note que estás nervioso, ya perdiste. La gente siente la energía de alguien que se está escondiendo y eso genera incomodidad, como cuando ves a alguien que intenta reírse en una reunión solo para no parecer fuera de lugar. Cringe. Total. Te estás traicionando a ti mismo por miedo a incomodar a otros. Regla número 2. Deja de responder con monosílabos como si fueras un NPC de videojuego. Si alguien te dice ¿a qué te dedicas? Y tú sueltas un estudio administración, te acabas de enterrar vivo. No por lo que dijiste, sino por cómo lo dijiste. Es como si pidieras perdón por existir. Si no crees que lo que haces es interesante, ¿por qué alguien más lo creería? No necesitas una vida emocionante. Necesitas contarla como si lo fuera. Y no hablo de mentir. Hablo de entender que lo que vuelve atractiva una conversación es la actitud con la que entregas el contenido, no el contenido en sí. La gente recuerda cómo los hiciste sentir, no cuántas palabras dijiste. Ahora, atención porque esto te va a doler. No te falta carisma, te falta dejar de esconderte. ¿Quieres parecer interesante? Empieza por dejar de pedir permiso para hablar. Porque cada vez que dudas de ti antes de abrir la boca, estás diciéndole al mundo: lo que tengo que decir probablemente no valga la pena. Y sorpresa, la gente te cree. Tercera regla. Observa más de lo que hablas, pero no como el tipo raro que se queda callado con cara de secuestro. Observa para leer el juego. Mira cómo se mueven. ¿Quién lidera? ¿Quién sigue? ¿Quién se ríe por compromiso? Aprende a leer el flujo, porque el que lee la sala gana. La mayoría entra a hablar sin entender dónde está parado. Es como intentar bailar salsa con metal de fondo. No encajas porque no escuchaste primero la música y no necesitas ser el alma de la fiesta. Solo necesitas dejar de ser el cuerpo presente pero ausente. La gente conecta con quienes tienen claridad interna y tú sigues buscando validación externa como si fueras un adolescente con Wi-Fi por primera vez. Te lo voy a decir claro, no estás callado porque eres tímido. Estás callado porque estás esperando aprobación para ser tú. Y esa aprobación nunca va a llegar. Nadie te va a dar un pin de ya puedes hablar, campeón. O lo tomas o te lo arrebatan. Pero si sigues esperando el momento perfecto para hablar sin miedo, te aviso. Ese momento no existe. ¿Quieres dejar de ser invisible en las conversaciones? Entonces acepta que incomodar un poco es parte del proceso. Las primeras veces serán raras, torpes y sí, probablemente hagas el ridículo. Bienvenido al club. Todos pasamos por ahí, pero al menos tú lo estás intentando, lo estás forzando. Y en un mundo lleno de gente que solo consume y repite frases de Instagram, el que se atreve a fallar en vivo, gana. Muy bien, ya te sacudí lo suficiente en la primera parte. Ahora vamos a lo práctico, porque si sigues esperando que la confianza
te caiga del cielo mientras miras videos motivacionales con música épica de fondo. Amigo, estás más perdido que influencer en una conversación profunda. Vamos a hablar de habilidades, no de superpoderes. Habilidades que puedes aplicar hoy sin convertirte en un actor de Hollywood ni fingir que eres extrovertido. Primero, la herramienta más subestimada de una conversación no es la elocuencia, es la escucha activa. Sí, esa cosa que finges hacer mientras estás pensando en qué decir después. Pero escucha de verdad con intención. Haz preguntas que desarmen la rutina. Ejemplo real. Persona. Estoy estudiando Derecho. Tú, el tímido reformado. ¿Y eso fue elección o castigo familiar? ¡Boom! Una sonrisa, una risa incómoda, un cambio de energía. Acabas de romper el patrón. No necesitas hablar más. Necesitas hablar diferente. Haz preguntas que abran puertas, no que repitan lo mismo que todo el mundo. ¿Y en qué semestre vas? ¿Es seguro? Claro, pero también es olvidable. Usa la curiosidad con un poquito de picante. Y no te equivoques, esto no es manipulación. Es entender que si tú no haces interesante la conversación te va a ignorar. Y tú ya tienes suficiente experiencia en eso, ¿no? Segunda táctica, el juego del espejo emocional. La gente conecta con lo que se siente familiar. Si estás con alguien acelerado, súbele una rayita a tu energía. Si estás con alguien tranquilo, baja revoluciones. No imites, sintoniza. La mayoría de la gente no cae mal porque diga cosas feas, sino porque desentona. ¿Sabes por qué los líderes naturales parecen tener magia? Porque su energía se adapta sin perder su esencia. Y tú puedes hacerlo. Si dejas de estar tan metido en tu cabeza, como si estuvieras jugando ajedrez emocional contigo mismo. Tercero, deja de justificarte al hablar. Nada mata más una conversación que frases como: no sé si esto tiene sentido, pero... quizá es una tontería, pero... perdón si interrumpo, hermano. ¿Qué haces? ¿Estás pidiendo permiso para existir? ¿Quieres que te pongan un certificado de puedes hablar sin culpa? Basta. Cada vez que te introduces así, le estás diciendo al otro: ignórame, no tengo valor. ¿Y sabes qué pasa? El otro lo hace. Habla como si lo que vas a decir valiera oro, aunque sea una idea estúpida. El cómo lo dices muchas veces importa más que el qué. El mundo no premia al que tiene razón, premia al que lo dice con seguridad. Cuarta táctica. La pausa es tu mejor amiga. Los tímidos suelen hablar apurados, como si tuvieran miedo de que el mundo los interrumpa, y eso te hace sonar inseguro, ansioso y poco confiable. Usa el silencio, la pausa, esa microtensión antes de contestar, que le dice al otro: estoy pensando, no necesito apresurarme. La pausa es poder, es dominio, es presencia. ¿Quieres sonar más atractivo sin decir nada nuevo? Habla más lento, mira más firme y pausa más seguido. Quinta táctica, la mirada. La mirada es poderosa. ¿Sabías que los ojos son el espejo del alma? No se trata solo de mirarlos, se trata de mantener el contacto visual de forma firme pero natural. Cuando miras a alguien de manera segura, les estás diciendo: estoy aquí, te escucho, no tengo miedo. Por el contrario, cuando evitas la mirada, lo que estás diciendo es: no tengo confianza en lo que estoy diciendo. No mires hacia abajo, ni hacia los lados, ni a tu teléfono. Mira a los ojos. Es una señal de respeto. Sexta táctica, la postura. La postura también te define. La forma en que te presentas físicamente refleja cómo te sientes por dentro. Si te encorvas, la gente lo notará. En cambio, si mantienes una postura abierta y erguida, lo que estás diciendo es: estoy listo para esto, estoy preparado. Séptima táctica, la voz. La forma en que hablas también tiene poder. La gente no solo escucha lo que dices, también escucha cómo lo dices. No hables rápido porque tengas miedo de ser interrumpido. Habla con el ritmo adecuado para que te escuchen. No importa si lo que dices es perfecto. Lo importante es que lo digas con confianza, sabiendo que lo que tienes para ofrecer tiene valor. Y ahora el plato fuerte: aprender a incomodar sin miedo. Sí, vas a tener que hacer eso. Porque toda conversación profunda, divertida o memorable tiene un momento de incomodidad bien usada. ¿Sabes que la gente respeta más que la simpatía? La autenticidad. ¿Estás en una cita y la conversación se volvió aburrida? Pregunta: ¿vas a seguir tan correcta o en algún momento me vas a mostrar la versión real de ti? Cringe para algunos, genial para otros, pero nunca olvidable. El que domina una conversación no es el que cae bien a todos, es el que se atreve a ser real en un mundo lleno de máscaras.
Y si por ser tú, alguien se aleja, perfecto. Mejor perder una conexión falsa que mantener 10 relaciones llenas de silencios incómodos y risas fingidas. También hay una trampa mental que necesitas romper ya. Creer que ser tímido es un defecto permanente. No lo es un estado mental condicionado por años de sobrepensar, experiencias sociales mal digeridas y baja autoestima maquillada con humor. Pero el hecho de que hayas sido el callado no significa que ese sea tu destino. Eso solo es tu historia hasta ahora. No te estoy pidiendo que seas otro, te estoy pidiendo que seas tú, sin pedir perdón por eso. Mira, no eres mudo, no eres invisible y no eres socialmente incapaz. Eres simplemente alguien que ha estado jugando a no perder, en vez de jugar a ganar. Y el mundo no recuerda a los que no pierden. Recuerda a los que se atrevieron a hablar, a cagarla, a conectar, a intentar. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Tú no eres el extrovertido, no eres el alma de la fiesta. No entras a una sala y haces que todo el mundo te mire como si fueras el protagonista de una serie de Netflix. ¿Y qué? ¿Quién dijo que necesitas eso para ser influyente? Mira, el tipo que habla todo el tiempo no es el que manda. Es el que no necesita hablar, el que incomoda. El que observa en silencio. El que suelta 2 frases y todos se callan. El que mira fijo y parece que sabe algo que tú no sabes. Ese tipo es peligroso. Ese tipo eres tú, si dejas de actuar como si ser introvertido fuera un castigo divino. Tú ves tu timidez como un freno, pero es una herramienta. ¿Sabes qué? Produce más impacto que hablar fuerte. Hablar cuando todos creen que no vas a hacerlo. Porque cuando tú, el callado, abre la boca, todo el mundo escucha. Y ahora viene la joya: aprender a manejar personas dominantes sin rebajarte. Porque, sí, existen los que interrumpen, los que se imponen, los que intentan marcar territorio en cada frase. Y tú, si no estás preparado, te haces pequeño. Te ríes, te encoges, te vuelves invisible para no molestar. Basta. No vas a imponerte hablando más fuerte. Vas a imponerte hablando mejor. Ejemplo. Tipo dominante. Eso que dices no tiene mucho sentido, ¿no? Tú. Es posible. Pero si esperas que te dé la razón solo por tu tono, te va a tocar esforzarte más. Silencio. Impacto. Cambio de energía. No tienes que gritar para ser escuchado. Tienes que estar dispuesto a incomodar un poco para ser respetado. Y ojo, esto no es para que te conviertas en un conversador agresivo versión podcast de masculinidad tóxica. No eres Andrew Tate. Eres alguien que aprendió a decir lo que piensa sin pedir permiso, que aprendió que el respeto no se exige, se transmite con presencia, con límites, con claridad. Porque sí, la gente huele tu inseguridad, y la gente también huele cuando alguien tiene el poder de irse de una conversación sin perder un gramo de autoestima. La verdadera seguridad no es hablar sin parar. Es saber que puedes estar en silencio sin sentirte menos. Ahora vamos con una bomba. No tienes que caerle bien a todo el mundo, ni siquiera a la mayoría. Tu valor no depende de la cantidad de likes en tu personalidad. Deja de ajustar tu forma de hablar para encajar. Deja de usar la neutralidad como escudo. Deja de filtrar cada palabra como si estuvieras en una entrevista de trabajo con Dios. No necesitas ser agradable. Necesitas ser auténtico y consciente. ¿Quieres que la gente te respete en las conversaciones? Entonces respétate tú primero, porque si tú no crees que tus ideas merecen espacio, nadie va a hacerte lugar. Y sí, vas a perder algunas conversaciones. Te vas a quedar en blanco. Te vas a arrepentir de no haber dicho algo. Y así se aprende, así se afila la espada. Así se forma la identidad de alguien que deja de ser el espectador de su vida y empieza a hablar como protagonista. Te prometo esto. Las personas más influyentes que conoces no nacieron siendo expertos en comunicación. Solo aprendieron algo que tú puedes aprender. Que dominar una conversación no se trata de tener las mejores palabras. Se trata de tener el coraje de estar presente sin esconderte. ¿Y sabes cuál es la diferencia entre tú ahora y tú en 6 meses? Las veces que te atreviste a hablar, aunque temblaras por dentro. Las veces que dijiste lo que pensabas, aunque sabías que no sería cómodo. Las veces que dejaste de buscar validación y empezaste a buscar verdadera conexión. No te estoy vendiendo humo. Esto no es cree en ti y todo será posible. No. Esto es, cree lo justo, actúa aunque no creas nada y el respeto llegará después. Esto es, deja de ser espectador de conversaciones y empieza a moldearlas.
Y si todavía crees que eres tímido, déjame decirte algo que te va a doler. La timidez es cómoda, te protege del rechazo, pero también te aleja de la vida. Así que sí, puedes quedarte ahí, esperando el momento perfecto, el nivel de confianza perfecto, la seguridad perfecta. Pero mientras tanto, el mundo sigue girando, y las conversaciones que no te atreves a tener, las está teniendo otro. Y las oportunidades que no tomas por miedo, alguien más las está tomando. Entonces decide. ¿Vas a seguir siendo el actor secundario en tu propia historia? ¿O vas a empezar a abrir la boca aunque la voz te tiemble? Porque al final nadie te va a recordar por lo que pensaste y callaste. Te van a recordar por lo que dijiste cuando era difícil hablar, por lo que defendiste cuando era más fácil quedarte callado, por lo que revelaste cuando lo más cómodo era esconderse. Así que habla, con miedo, con dudas, con todo, pero habla, porque si no lo haces tú, nadie lo hará por ti.